Morboso corazón, ni la selva clavó su salvaje sosiego. Gestos erróneos. El cabello tomado con hebillas y tu corazón, pequeña luz en mi cuaderno. Ay, guacho, cómo tira este corazón. Me gustan los perros. La página en blanco es un desierto ardiente y peligroso. ¿Cómo soportan la vida? Gestos Lo siento, madre. Me confundí y me compliqué. Pienso que las cucharas quizás se hicieron remo. erróneos. Gestos erróneos. Les damos la bienvenida a este capítulo número 122 de Gestos Erróneos, acá por Radio Magma, la 92.1, para que nos esté escuchando por YouTube o quizás después en algún momento por diferido en Spotify. Les queremos dar la bienvenida a este programa que nos vamos a ir introduciendo poco a poco. Primero voy a presentar a quienes llevamos adelante este programa. En la operación técnica, selección musical, edición de sonido, porque ya está editando programas a lo loco constantemente, y repaso histórico, porque es casi nuestro historiador, el querido Gabriel César. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Ahí está su característico gesto silencioso, que no ha dicho mucho, solo un gesto bastante estoico. Es un estoico, iba a decir yo. Y frente a mí, quien acaba de hablar, el querido Facundo Di Paola. Hola, Dipa, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos, todas, todes en esta maravillosa ciudad y en este querido pueblo argentino que tanto amamos. Muy bien, quien ha hecho esta presentación tan linda, tan amorosa, tan cariñosa, tan abrazadora es Darío Palito Ledesma. ¿Cómo estás, Darío? Bien, no, me dijiste O Darío. Palito, sí. Palito, me dijiste Darío. Te de dije repente. Darío, nunca te he dicho Darío en mi vida, creo. Bien, estoy muy bien, muy tranquilo. O sea, no, en realidad el contexto me tiene re mal, pero después llego acá y me pongo contento y intento sobrellevar este programa, ¿no? Sí, sobrellevar estos problemas. Estos problemas, claro, sí, recontra. Estos problemas del país que nos vuelven locos. Pero no vamos a hablar de eso, o No. sí, no lo O sabemos. sí, puede ser que sí. Veremos todo qué puede. pasa. Pero te tengo que preguntar, Dipa, ¿qué leíste y por qué para abrir este capítulo? Bueno, leí un poema que no tiene nombre, pero que es de un querido amigo de este programa, invitado también de este programa, que es Pedro Ruiz. A quien queremos mucho, a quien le mandamos un fuerte abrazo y esperamos que cuando esté subido ese programa nuevamente a Spotify lo escuchen. Es un muy lindo programa, una entrevista que le hicimos a Pedro Ruiz. Que además hace un programa que se llama Ciudadano del Mundo, que sale acá por Radio Magma los martes. Exacto. Así que también compañero de esta radio. Y ese poema está publicado en un pequeño fanzine poemario que se llama 166. Se llama 166 porque los números indican una ciudad, 6 poemas y 6 versos. O sea que tiene 6 poemas con 6 versos cada uno de 6 personas diferentes de nuestra ciudad, de acá de Tandil, y que ha sido publicado recientemente y ha sido entregado el domingo en una fiesta popular maravillosa hecha por 5 cooperativas, entre las cuales está nuestra cooperativa, que es Mínimo Vital y Móvil. Se entregó en esa fiesta, el festival se llamó Late, hubo teatro, hubo poesía, hubo música durante todo el domingo de manera gratuita o a cambio de un alimento no perecedero que ya fueron donados a distintos comedores de nuestra ciudad. Y estamos muy felices de haber presentado nuestro primer poemario cooperativo. Para la gente que no sabe, nosotros nos hemos conformado como una cooperativa cultural hace ya un par de años. Venimos trabajando hace ya bastante. Sí. Y bueno, estamos muy contentos de haber hecho nuestro primer fanzine y nuestro primer poemario como cooperativa cultural. Sí, y estuvo bueno porque fue como, che, ¿qué se puede sumar al festival? Que ya se iba pensando que iba a haber teatro, iba a haber música. Y dijimos, levantamos la mano en una reunión y dijimos, che, si hacemos algo que tenga que ver con la literatura.
Primero pensamos en hacer un Gestos Erróneos, pero después era demasiado, era como muy Exacto. difícil. Por las características del festival Por las también. características del festival era difícil hacer un Gestos Erróneo. Y dijimos, che, ¿por qué no hacemos algo para repartir? Y ahí salió esta idea. Convocamos a quienes escribieron, que son Marina Petersen, que también vino al programa a charlar en el último programa del año pasado, Tomás Tello, Sixto René, Catalina Landívar, que fue invitada al programa, Lourdes Heredia y Pedro Ruiz. Ellos nos pasaron un poema de 6 versos y armamos este fanzine, que además recomendamos que también lo pueden escuchar, porque también grabamos esos poemas, les pedimos que graben el poema. Y lo pueden escuchar en Spotify y lo encuentran como 166 poemario, 166 con letra, no con número, y ahí aparece. Nada, y me parece que estuvo buenísimo porque entregarlo, repartirlo en ese contexto de ese festival, que había muchísima gente, realmente Muchísima había gente. mucha gente. Fue un festival maravilloso. Y entregamos 300 fanzines. Así que estuvimos ahí como repartiendo, tirando. Además, pasabas por un lugar, dejabas un fanzine y al rato pasabas y te frenaban para preguntarte algo sobre los poemas que había o por qué lo hacíamos. Y además, a mí me daba mucha alegría porque me acuerdo que las primeras reuniones de nosotros tres, del Dipa, de mí, del Gaby, pensábamos, nos empezamos a juntar para hacer cuestiones de intervención en la calle. Sí, de militancia político-cultural. Político-cultural era nuestra idea, y me acuerdo que entre esas cosas, una de las primeras cosas que empezamos a preguntarnos es cómo podíamos activar en lugares públicos con la poesía, que una forma es, bueno, entregar poesía y regalarla. Y de ahí, de muchas reuniones, salió Gestos Erróneos, y empezó Gestos Erróneos hace 5 años. Leíamos textos teóricos sobre militancia, performance y política. Mirábamos documentales para ver cómo pensar. Exacto. Nos quedaron algunas ideas ahí en el tintero que algún día quizás hagamos. Pero de repente haber activado un fanzine y estar repartiéndolo en un lugar público, entre nosotros y más gente, ¿no? Porque hay más personas que integran Mínimo Vital y Móvil, fue muy yo por lo menos me sentía un poco en ese momento, ¿no? En algo que había empezado hace un montón y que de repente estaba sucediendo ahí. El poder repartir poesía, y además hay gente que te mira como, ¿qué, me estás queriendo vender algo? ¿Qué está pasando? Sí. Las reacciones, y que después se terminen llevando, y después algunas reacciones verlas en las redes, ¿no? Ver cómo la gente subía un fragmento de algún poema o sacaba una foto o agradecía el regalo. Me parece que estuvo muy zarpado esa activar de esa manera, ¿no? Sí, y también hay dos cosas que me parece que está bueno rescatar de esto que dijiste, digamos. Una es la gratuidad, digamos. La gratuidad a partir de la generación de una comunidad previa de 6 poetas que también dijeron, che, sí, vamos, grabamos, hacemos esto, les mandamos, escribimos un poema especialmente para ese fanzine, digamos, y hicimos toda una producción alrededor de esto es una comunidad que está generándose para este objetivo, que es eso, militar la poesía, militar el territorio, militar la poesía local, los trabajadores y trabajadoras de la cultura local, etcétera. Y una segunda parte es también en el que abarca esa repartija gratuita de algo, esa entrega poética de algo, que es el cooperativismo y el pensar, digo, esto que nosotros muchas veces hablamos en esta pequeña editorial que hacemos al principio, de pensar otra forma de economía, digamos, una forma de economía que incluya la solidaridad y el trabajo conjunto y comunitario y colectivo y cooperativo como parte de la construcción de una economía diferente, horizontal y sin la explotación de nuestros propios cuerpos y de los cuerpos del otro, digamos. Y también hay que tratar de pensarlo de diferentes maneras, y la acción poética es una de ellas, digamos. Me parece que ahí también hay algo que es lindo rescatar, poder pensar que nuestras acciones definen y construyen mundos también, digamos, y que alguien reciba su poemario define y construye un mundo. Recontra. Y ahí con esto de ir construyendo y prefigurando, ¿no? Porque a veces para pensar la sociedad que queremos hay que ir viviendo un poco como la queremos. En esto de la gratuidad y de repartir, yo y no lo digo como con ánimo de, bueno, otro tiempo era mejor y demás, sino que yo recordaba ir a algunos lugares y que pasaba gente dejándote o un papelito que tenía un dibujo o fotocopias o estos fanzines más
de construcción más artesanal, pero que buscaban un poco, me quiero expresar y la manera que tengo es esta. Y yo me imaginaba eso en ese lugar tan grande. Después me imaginaba más gente haciendo lo que estábamos haciendo nosotros, ¿no? Que pase más gente repartiendo sus fanzines, intentando dejar lo que tienen para expresar, lo que tienen para decirle al de al lado, que es una manera de activar y decir, ¿no? A veces vamos a esos lugares donde hay un montón de gente y quedamos como que, bueno, acá lo que se dice ahí arriba del escenario o en los espectáculos y no como un espacio de, che, acá hay una comunidad y puedo dejar y puedo repartir. Y ahí circula otra voz, ¿no? El papel que siempre jodíamos con lo de la carta o dejarle un papelito a alguien, ¿te acordás que jugábamos con eso? Bueno, es un mandar poquito cartas, sí. O dejarle el papelito a alguien con un mensajito. Con bueno, un poema o con lo que sea. Sí. Era un poquitito eso también, ¿no? Sí. Che, te dejo estos poemas, te dejo estos poemas, te dejo estos poemas, te dejo estos poemas. Fue realmente una acción muy entretenida de hacer, muy divertida, muy lúdica y creo que con toda esta búsqueda que estuvimos charlando hace recién, ¿no? Así que, no sé, yo estoy como muy contento, creo que todos estábamos muy contentos cuando lo veíamos, decíamos, che, qué lindo esto que sí, salió. está divino. Vamos a ver si lo podemos repetir. Además de todo el festival, ¿no? Todo el festival fue Sí. impresionante. Bueno, el Dipa actuó, Sucedió en la Vía, que es una obra de teatro para niñeces. La pude ver, me reí muchísimo. La había visto hacía mucho, pero ahora cuando la vi de vuelta me reía. Encima había un grupito, era todos niños, y había al fondo un grupo de adultos entre los que estábamos nosotros, entre los que estaba yo, y nos reímos muchísimo. Y se escuchó una risa así como ¡oh! Un montón de gente riéndose en el fondo, que fue muy divertido. Muy linda esa obra. Y quiero nombrar a las cooperativas que participaron para que también las puedan buscar en las redes sociales, aparte de buscarnos a nosotros, que somos Mínimo Vital y Móvil, que es Cope-Mínimo Vital y Móvil, ¿no? Cope.Mínimo Vital y Móvil. Mínimo Vital y Móvil. Estaban la cooperativa audiovisual Drusa, estaba Cuco, que es una cooperativa de músicos, entre los que está Rey Garufa como banda, pero hay otras bandas también dentro de esa cooperativa de músicos. Estaba 990, que tiene un centro cultural en nuestra ciudad, y estaba Recoparte, que es una cooperativa bastante histórica relacionada también con el teatro de la ciudad. Así que nada, estamos como muy felices de habernos podido unir fuerza de gente que piensa otra forma de construcción social cooperativa en este tiempo que también está bastante vapuleado y bastante donde toda la forma de construcción de comunidad parece ser reprimida o defenestrada, tanto en las redes sociales como en la calle misma. Sí, donde la competencia y el individualismo lo quieren instalar, hubo cooperativismo y solidaridad, así Total. que fue una buena manera de resistir también. Así que Felices. busquen 166 en Spotify y escuchen los poemas. Veremos si imprimimos más y salimos a repartir. Pidan. ¿Cómo? Pídannos. Pídannos si quieren el fanzine. Después también queremos invitarles a que si quieren colaborar con Gestos Erróneos, ayudarnos con un aporte. Ahora en este momento vas a tu teléfono, abrís tu billetera virtual, tu home banking, lo que sea, mirás el monto de tu salario o de la plata que estás pudiendo mínimamente ahorrar y decís, esto le voy a donar a Gestos Erróneos, tomás una porción hoy de puedo eso 2.000, mañana 5. y decís, esto es lo que le puedo donar hoy, y lo mandás a el alias gestos.erróneos y nos donás un mango que nos ayuda a sostener este espacio. Y si no, también compartirle Gestos Erróneos a todas las personas que conozcan. Mandanos un mensaje, nos podés escribir a nuestro Instagram, que es Gestos Erróneos, nos podés dejar un mensaje en el chat de YouTube para que después lo leamos al final, o nos querés decir algo sobre lo que estamos charlando, o nos podés mandar una carta. Sí, una carta, porque una carta también es un encuentro con otro a la distancia, una transformación que se produce tanto a tu interior y en tu cuerpo como en la persona que la recibe, que va con una felicidad, una dicha, una imagen de quién habrá puesto esa carta en el buzón, quién la habrá llevado el correo. Ese trabajo que hacemos por el otro todo el tiempo, también se manifiesta en escribir una carta que despotrique contra el mundo, que ame el mundo, que quiera abrazarnos y que quiera abrazarse a sí misma. Así que esperamos esa carta. Exactamente, la estaremos esperando.
Gestos erróneos. El salto al vacío del terraplanista acorralado. Silbó una locomotora y el tío se alarmó. Falta todavía. Volvió a mirar el reloj y sorbió otro poco de sinsano. Bueno, fui a la franco-inglesa y conseguí todo lo que quise. Le mostré el tarrito al tipo y me dijo, ¿cuánto quiere? Apenas lo miró, ¿te das cuenta? Dentro de un rato iba a desaparecer en la ventanilla de un vagón de segunda y no lo vería hasta dentro de 4 o 5 años. Había otros 5 antes de ahora. Su viejo desapareció hace un día y no lo vio más. ¿Qué tal todo aquello?, preguntó Oreste después de un rato. Todo aquello. Era un roce lastimero, un crepitar de años envejecidos, una pregunta hecha a sí mismo, un negro hoyo de sombra. Igual, los muchachos, siempre igual. Callaron otra vez. El tío hizo girar la copa y sorbió el último trago. ¿Qué hora es? Las 8 menos cuarto. El tío sacó el reloj y lo observó inquieto. Casi menos 10. ¿Vamos? Oreste dudó un rato. Vamos. Estaban enganchando la locomotora. El tío recogió los paquetes y la valija y comenzó a caminar apresuradamente hasta el andén número 4. Parecía haberlo olvidado. Oreste trató de tomarle la valija y el tío lo miró con extrañeza. Está bien, muchacho, no te molestes. Dele saludo a las tías, a todos. Gracias, querido, gracias. Corrieron a lo largo del tren tropezando con los tipos de segunda que corrían a su vez como si la estación se les fuera a caer encima y metían por las ventanillas a los chicos o las valijas para conseguir asiento. El tío trepó a uno de los vagones cerca de la locomotora y al rato sacó la cabeza por una ventanilla. ¿Cuándo vas a ir por allá?, preguntó mirando más bien a la gente que se apiñaba sobre el andén. Apenas pueda. Tenés que ir. Eso es. ¿Cuándo dijiste? Cuando pueda. El tío se apartó un momento para acomodar la valija. Después se sentó en la punta del banco y permaneció en silencio. Se miraron una vez y el tío sonrió y dijo, Oreste. Él sonrió también desde muy lejos, al borde del andén. Sonó la campana y el tío asomó apresuradamente medio cuerpo por la ventanilla. Chau, querido, chau, dijo y lo besó en la mejilla como pudo. Trató de besarlo a su vez, pero ya se había sentado. El tren se sacudió de punta a punta. El tío agitó una mano y sonrió seguro. Oreste corrió un trecho a la par del tren. Corría y miraba al tío que sonreía satisfecho como aquellos hombres de la infancia. Luego el tren se embaló y Oreste levantó una mano que no encontró respuesta. Muy bien, y acabamos de escuchar al invitado del día de hoy, al maravilloso Haroldo Conti. Haroldo Conti lo invitamos también porque nació un 25 de mayo de 1925. Este fragmento que acabamos de escuchar me hace pensar un poco también en eso. Yo no me acuerdo si lo puse acá en mi acopio de cosas, pero sí recuerdo haberlo leído, que es esto de que él dice que empezó escribiendo obras de títeres cuando era chico y armaba los guiones, ¿no? Y hay algo ahí de la descripción, de los diálogos, de esta descripción de un determinado momento, de cómo sonrió el tío, sonrió seguro, esta idea de le sonrió seguro porque algo le tenía que dar esa seguridad también a ese otro que estaba en la ventanilla. Digo, hay un montón de detalles en esa escritura que me parece maravilloso y me hizo acordar a cómo a 8 o 9 años cuenta él que tenía cuando empezó a escribir esos guiones para esas dramaturgias para títeres. Sí, incluso decía que trataba de sostener la atención cerca del final de lo que escribía para que ese domingo la gente se quedara con ganas y viniera el domingo siguiente, ¿no? Es verdad, había algo como de serie, de ver una serie. Sí, pero total. de títeres, me parece de maravilloso. Títeres, sí, hermoso. Y incluso decía, bueno, no había cine, no había otras cosas que hacer, entonces yo me enroscaba en eso. Incluso después cuenta un poco que otras cosas escribía más de chico. Está la anécdota que escribe un poema muy... que él dice que es muy feo, donde terminaba pidiéndole a Dios o a la Virgen que haga llover porque había una sequía muy grande en Chacabuco, que es del pueblo donde nació Haroldo Conti, y que ese poema se publicó en el diario y al otro día llovió. Entonces el poema se hizo conocido en el pueblo por eso, pero él dice que el poema era muy feo, que era muy malo. A mí del audio me llaman la atención varias cosas. Primero, bueno, obviamente la fritura del disco, que se escucha un poco de fondo. Hermoso. Después... me encanta que haya gente que haya dicho en ese momento, che, hay que grabar a esta gente leyendo, ¿no? Por eso tenemos ciertas grabaciones, Haroldo Conti, Rodolfo Walsh, esos personajes que decís, qué bueno poderlos escuchar. Y después que recién un poco Gaby hacía la seña, lo rápido que lee. Yo pensé exactamente lo mismo, lee rapidísimo. Rapidísimo. Entonces también me imagino eso en la corrección, ¿no? Él
corrigiendo sus textos y leyendo a esa velocidad. Bueno, tiene que tener este ritmo, ¿no? Como un ritmo de acciones. Y la última levantó la mano, saludó, y un saludo que no recibió nadie es como, me destroza. Sí, como, sí. La nostalgia ahí de la despedida. También Haroldo Conti, vos decías el 25 de mayo de 1925, este domingo cumpliría 100 años 100 Haroldo años. Conti. Así que por eso estamos queriendo hablar un poco de él. ¿Te puedo leer un poco? Dale. Cómo él... hay algo que dice que me parece muy lindo. También juntándolo con esto de su escritura, cómo él vive los climas de, en este caso, Chacabuco, su ciudad natal. Dice, con el tiempo Chacabuco ha adquirido un relieve fantasmal para mí. En realidad, cuando escribo hablo de ese Chacabuco mío. No es exactamente el Chacabuco que ahora existe acá a 200 kilómetros de Buenos Aires, con ese letrero tan alentador que dice Chacabuco es futuro. Y los molinos Río de la Plata, toda esa pujanza que enorgullece a los chacabuquenses. Para mí Chacabuco es aquel pueblito que relato, describo y en cierta medida recupero, aunque lo invento bastante. En la balada del Álamo Carolina, el Chacabuco de tapiales amarillos, de viejo Pélice, de viejo Ponce, del padre Doglia, de mi padre, de mí mismo, chico, cuando salía a recorrer el campo con mi viejo que era vendedor ambulante. A mí esto también me hace pensar en cómo hay un tipo de escritura descriptiva que rescata imágenes fantasmales de un pasado que ya no existe de las ciudades en las que nacimos, digamos. No sé, a mí me pasa que si escribo siempre pienso en una plaza donde yo jugaba. Esa plaza tal vez ya no existe, pero yo recuerdo esa plaza y recuerdo momentos. Y hay algo medio fantasmal que se va armando, que se mezcla, que se ficcionaliza, porque se termina ficcionalizando porque el recuerdo nunca es fiable. Entonces uno va recuperando lo que puede. Y ahí en esa memoria distorsionada aparece una nueva escritura de espacios que en algún momento existieron y que se transforman en algo medio fantasmal. Y me parece súper lindo porque hay algo de la estación de trenes esa que describe, que yo incluso también la llevo a la estación de trenes de acá. Digo, no puedo evitar transformar su estación de trenes en mi estación de trenes de mi niñez, ¿no? Sí, total. Incluso ahí después viene, creo que en ese mismo fragmento, después él cuenta un poco que escuchaba al padre contar historias, que era vendedor, entonces llegaban al lugar y escuchaba historias. Y cómo uno va también incorporando esa manera de narrar, ¿no? De contar una anécdota. Incluso el otro día yo pensaba, cuando te pasa una anécdota grosa y que después vos querés contar por el resto de tu vida probablemente, cómo las primeras veces que la contás para mí es una práctica. Y después cuando ya la tenés practicada siempre la contás igual. Claro. La anécdota se convierte siempre en lo mismo. Es como si corrigieras el texto, pero para contar una anécdota relato. Oral constantemente. Después, a mí me llamaba la atención varias cosas sobre él, pero algunas reflexiones en torno a su labor como escritor, a su labor como trabajador también. Hay algunos momentos en que habla de eso. También la coherencia. A mí me gustaba mucho eso porque en un momento a él le preguntan esta idea de si es... viste como, bueno, él en un momento dice... Si mi escritura es comprometida o no es comprometida políticamente y demás. Y él dice, bueno, en realidad no, porque en algunos momentos es muy burguesa, muy individualista, entonces no aparece eso tan comprometido. Y lo entiendo y está bien, ¿no? Como que entiende esa contradicción y la asume, ¿no? Porque lo dice en una entrevista. Y eso a mí me parece como de una coherencia y de una honestidad que me parece que está zarpado. Incluso al punto de... Digo, él no se compromete enseguida políticamente durante su vida, sino que cerca del final, cuando, por ejemplo, viaja a Cuba a ser jurado de los concursos de la Casa de las Américas, y ahí empieza como a decir, él dice, desde Cuba puedo ver Latinoamérica, y ahí él se compromete, ¿no? Pero después decía, si tiene esto que emanar en mi obra, va a emanar solo, no tengo que obligarme. Y después una cosa que también me interesaba era que decía, uno se pregunta si, dice él, uno se pregunta si no es una tarea inútil la nuestra, eso de escribir fatigosamente, de atornillarse a una silla sin saber si vamos a trascender ese acto individual y llegar a un público. A veces ocurre que las ganas de escribir son como una enfermedad y uno escribe para curarse. Eso me parece muy bueno también, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escrito para curarnos? He dicho muchas veces que yo no escribo la historia, sino las historias de la gente, de los hombres concretos. Escribo para rescatar hechos, para rescatarme a mí mismo,
Podría decirles más. Creo que toda mi obra es una obsesiva lucha contra el tiempo, contra el olvido de los seres y las cosas. Uno siente que envejece, que se va y cree que algunas cosas de alguna manera permanezcan. Es una cuestión, diríamos, metafísica y determina todo lo que escribo. Me parece también eso, ¿no? La trascendencia. Trascender, querer quedarme un tiempo más. Incluso dice él que hay un cuento que habla de su tía Aide, que él la quería mucho, y él dice, mi tía Aide está viva ahí, y cada vez que alguien abre un libro y lea esa historia, mi tía está viva. De la misma manera él en algunos de sus cuentos o de sus novelas, donde él aparece como personaje, con otro nombre, pero dice, yo sigo vivo ahí, ¿no? El trascender me parece tremendo. Y después él decía, yo soy escritor solamente cuando me siento a trabajar, después ando entre la gente, ¿no? Y eso también me parece muy interesante, el rescatar gente. Las historias están hechas de gente, de personas con las que convivió, con las que estuvo, con las que se cruza. Me parece maravilloso eso también. Sí, ahí también otro, ¿no? En un fragmento dice también esto de, me interesa que los demás asuman mis historias como actos más que como relatos, como si fueran sus propias, como si fueran propias las historias, las participen, que es algo más que leer y las incorporen a sus vidas. Así a través de mis personajes soy yo el que me vivo. Esto un poco también en relación a esto de que vos decís, estaba con la gente, vivía con la gente, recuperaba eso y su interés en la escritura también estaba puesto en que la gente pueda vivir esas historias. Digo, esto que pasa, que vos decís, esa estación de tren es mi estación de tren. No es la estación de tren que describe Haroldo Conti. Es la estación de tren que yo viví en mi infancia, digamos. Que pasa mucho en muchos textos. Digo, la descripción de pueblos, la descripción de cositas, de pequeños detalles de esos pueblos, uno las puede asumir como propias. Incluso hoy que yo, digo, crecí muchos años después que Haroldo Conti. Pero bueno, viví una estación de tren. Hay gente que tal vez no vivió una estación de tren, ¿no? Me vivo en historias que fueron o pudieron ser. No importa su correspondencia efectiva en el tiempo, porque después de todo el tiempo, sin nosotros no es nada. Y todo lo que pretendo es que otros vivan a partir de esa minúscula sucesión de signos, que mientras alguien no los anima, apenas son un trazo de tinta. Bueno, también acá la lectura, cómo aparece el lector también en la construcción de ese propio relato, y ahí vuelve a aparecer eso del tiempo. No importa el tiempo. Digo, esto que yo decía recién, no importa el tiempo, porque lo importante es que se viva esa historia como propia, ¿no? Exacto, vamos a escuchar un poquito a Haroldo Conti reflexionando sobre algunas cuestiones. Pero también estoy creyendo últimamente, en ese sentido es valiosa la conversación y la enseñanza de los compañeros. Creo que inclusive también se puede hacer una literatura comprometida, es decir, una literatura política, válida, perfectamente válida. Creo con Galeano que nuestra suprema obligación es hacer las cosas más bellas que las de los demás, sobre todo que lo que la puede hacer el adversario. Pero aún haciendo belleza creo que podemos hacer una literatura política. Pero lo político emergerá con naturalidad, no como una cosa impuesta. Yo a priori no puedo decir voy a hacer una novela comprometida. De repente escribo una novela sobre el Delta y no aparecen manifestaciones porque simplemente no hay multitudes en el Delta, ni siquiera hay población. De todas maneras, si yo estoy muy metido, porque tengo que meterme en todos los temas que yo trato a fondo, si he vivido y mamado profundamente lo político, el drama político del país, de todas maneras aún en esa soledad emergerá. Eso, ¿no? Incluso dice en la soledad, lo político, si lo he mamado, va a emerger. Él dice en una nota también, a veces se habla de, no, y también me gusta lo de hacer las cosas más bellas que el adversario, ¿no? Hacerlo más bello que el adversario. Y él dice en una nota, a veces se habla de compromiso únicamente en términos políticos, como si el escritor debiera ser solamente el portaestandarte de una causa política. Uno se puede comprometer con un sistema político, pero también con un drama individual, por ejemplo, el de un hombre que padece un cáncer o un drama amoroso. El hombre en su totalidad es una causa. Mucha gente habla de revolución y olvida que las revoluciones las hacen los tipos concretos. En Vida, que es uno de sus libros, quise hacer la radiografía de un hombre del montón jodido por esta sociedad, castrado en sus posibilidades de elegir. Lo que algunos no vieron es que Orestes, que es el protagonista, termina por hacer su elección y eso está dicho explícitamente en el último párrafo. Hay en el protagonista una revolución interior, un cambio de actitud vital. Es el problema moral por excelencia, el de la libertad. Y es que la revolución empieza en el individuo, no se impone por decreto. La revolución no se impone por decreto.
Sí, en mi obra reciente, creo, aparece un mayor compromiso con lo social. Eso ocurrió por añadidura y me alegro. Pero no me lo propuse, es profeso, digo, no me lo propuse antes, apareció. Pero me gustaba la idea de, bueno, primero las revoluciones los hacen personas concretas. Y esto de que emana, ¿no? Que tantas veces hablamos, bueno, hay que hacer escritura que esté comprometida y demás. Y es simplemente estar comprometido y va a aparecer, eso va a emerger, me parece... un buen consejo siempre. Total, sí, en relación a eso, también en una entrevista que le hizo Roberto Cuervo en el 75, poco antes de que sea detenido, desaparecido por la última dictadura militar, dice a quienes como usted, que es su etapa más de gran militancia también, ¿no? A quienes como ustedes buscan una literatura objetivamente revolucionaria y realmente operativa, funcional, a favor de los intereses mediatos e inmediatos de las clases revolucionarias, para usar las palabras de Roque Dalton, esta obra literaria insuflada de individualismo resulta con más evidencia que para nosotros una expresión de la pequeña burguesía. Así todo, yo la considero una literatura pre-revolucionaria, o mejor, porque eso no quiere decir nada o quiere decir mucho, para-revolucionaria. Porque sin llamarse a engaños sobre una realidad que no existe, nos desnuda por partes, descubre las confusiones, limitaciones y frustraciones de un país que todavía no se ha encontrado a sí mismo y que solo a partir de ahí, cuando toque fondo, podrá enarborar las mismas banderas que levantaron ustedes y alumbrar un día nuevo para el hombre nuevo. Que también hay algo de cómo leer la literatura en un momento determinado y en una condición determinada sin que tenga que sí o sí adjuntarse a los procesos revolucionarios, digamos. Claro. Es una escritura que sí está pegada, que es lo que pasa un poco con Mascaró, ¿no? Sí. Que se hizo una lectura así porque lo que dice Roque Dalton, lo que dice Arnoldo Conti, digo esto de, bueno, yo escribía porque ya tenía esa conciencia, pero no escribía una literatura para... Sí, total. Fíjense que después dice en un... esto me gustaba mucho en realidad porque me gustó la cita. Él escribe una carta para manifestarse sobre la masacre de Trelew. Y en esa carta arranca diciendo: en Iquique, Norte Grande de Chile, en el año del Señor de 1907, la tropa asesinó a 3.600 obreros pampinos que trabajaban en el salitre. Por rara coincidencia, fueron muertos en una escuela. La tremenda cantata popular Santa María de Iquique, en memoria de aquella célebre o por lo menos tan grave matanza, termina con estos versos. Y fíjate los versos que cita, para después poder hablar de la masacre de Trelew. Dice: ustedes que ya escucharon la historia que se contó, no sigan allí sentados pensando que ya pasó. No basta solo el recuerdo, el canto no bastará solo el lamento. Miremos la realidad. Quizás mañana o pasado, o bien en un tiempo más, la historia que ustedes han escuchado de nuevo sucederá. Y me parece tremendo por esto del eterno retorno, ¿no? Es como él cita una copla de algo que habla de 1907 para hablar de otra masacre. Y cuántas veces este último tiempo hemos estado diciendo, che, esto sucedió y va a volver a suceder, ¿no? Y sí, ya lo vivimos y va a volver a pasar. Y cómo eso todavía no podemos lograr que sea un aprendizaje, ¿no?, de nuestra historia. Che, esto ya lo vivimos, puede volver a pasar y hay que decirlo. Algunos lo hemos dicho, aunque algunas cosas no las hemos vivido, pero lo hemos dicho porque lo hemos aprendido. Y otros quizás lo vivieron, pero no lo han dicho. Y me parece tremenda la cita. Y después, para seguir con él citando cosas, porque me gustó mucho, encontré que Ediciones de Bonaerenses publicó un libro que se llama En Prensa, que tiene muchos de sus textos sí, que han publicado en la prensa. Y se puede descargar en PDF, así que búsquenlo, está buenísimo. Y ahí, en un momento, en una charla, dice: bien, de este tema se ha hablado en exceso, siendo así que el compromiso se demuestra en los hechos. Lo traje por esto, porque dice: el compromiso se demuestra en los hechos. Como bien dice Vanasco, que es un escritor también argentino, que era amigo de Haroldo, Vanasco decía: la ideología pasa por los actos. No interesa lo que un individuo piensa o dice pensar, sino los hechos que produce, ¿no? Y lo traje porque me parece que estamos como en un momento de decir mucho el compromiso, decirlo, y no hacer el compromiso, hacerlo en hechos. Entonces me parecía interesante también
esto, ¿no? Como discusiones que nos parecen que que siguen ahí, siguen vigentes, no que se hayan ido, sino que siguen vigentes constantemente. Nada, eso me parecía... Totalmente. Bueno, Haroldo citando gente. Acá, hablando un poco de esto, en un momento dice, también para pensar, justo encontré esta frasecita, es una frase nada más, está medio descontextualizada, si querés, pero dice en un momento: no amo la libertad en abstracto, a veces inclusive hay que sacrificar la de uno y la de los demás, desgraciadamente, por un bien social mayor. Dice en el discurso en la Casa de las Américas, ¿no? Tengo también más fragmentitos del discurso que da en la Casa de las Américas. Después él rechaza una beca Guggenheim. También, y da hace otro escrito de por qué rechaza esa beca, que también es muy interesante. Pero digo, bueno, acá también en esta idea de no amo la libertad en abstracto, también un poco yo lo traje porque nos pone en un lugar de decir, tanto está en boga la palabra libertad ahora, y esa palabra libertad está individualizada y totalmente desmaterializada de las condiciones sociales en las que existimos y vivimos continuamente. Y acá Haroldo dice, la libertad en abstracto no sirve, la libertad incluso hay que sacrificarla por el bien común. Exactamente. Cuando pensemos que la beca Guggenheim es una beca que da una fundación yankee, y cuando se la quieren dar y le mandan los papeles para que lo haga, él dice que no quiere porque esa beca es una herramienta de penetración cultural del imperialismo. Sí. Y una cosa más, esto me llamó mucho la atención porque pensaba en la inteligencia artificial. Vos dirás, qué raro todo esto, ¿no? Pero en una nota dice, en un texto que escribió él, que en realidad es una ponencia que va a dar una escuela, me encanta eso, va a dar una ponencia en la escuela, y dice, Hemingway tiene una frase al respecto que me parece bastante esclarecedora. El talento reside en cómo uno vive la vida. Es decir, no se trata meramente de escribir algunos libros, sino de ser autor y protagonista de toda mi vida. Un libro no es más que una cierta cantidad de hojas y tinta de impresión. Hoy en día puede llegar a serlo una computadora electrónica, pero lo que no puede llegar a darme la computadora es el dolor, la soledad, la miseria o la alegría y el éxtasis de una vida. Y entre una computadora y un exquisito que en su torre de marfil ordena, clasifica y selecciona sustantivos y adjetivos, no veo gran diferencia. Ambos están igualmente amputados y mutilados. La vida se detiene a sus espaldas. La literatura es un artificio más o menos feliz. El talento reside en cómo uno vive la vida, ¿no? Y total, que me parece tremendo, además esa comparación entre la máquina y alguien que no está viviendo y pone adjetivos y sustantivos, me parece tremendo. Y nada, después dije, esto está hablando de la actualidad, total. 60, 70 años, 60 años antes. ¿Cómo lo actualizamos a Conti? Una cosa también, porque no sé si tenemos un tiempito más, una cosa, dale Dipa, vos. No, pero terminá y yo leo una cosita más que tengo ahí. Leí y después digo yo, dale. Bueno, está bien. Tengo algunas cositas sobre Mascaró que me parecen muy lindas. Mascaró es una obra donde un grupo de locos, entre comillas, digamos, de personajes medios corridos de la realidad, compran un circo y hacen un viaje por distintos pueblos, ¿no? Y tiene algunos fragmentos muy lindos. Dice, quiere decir en cierta forma que hemos estado conspirando todo este tiempo, dijo Oreste, más bien divertido. En cierta forma no, en todas. El arte es una entera conspiración, dijo el príncipe. ¿Acaso no lo sabés? Es su más fuerte atractivo, su más alta misión. Rumbea adelante, madrugón, del sujeto humano. Ahí hace una consideración del arte. El arte es una entera conspiración. Todo el tiempo el arte está conspirando. Sí. Porque, claro, los tipos van por los pueblos y dicen, ustedes están transformando los pueblos, van transformando esos pueblos por los que pasan. Y la gente se queda maravillada con la transformación que producen. Y en un momento hay un personaje que dice... después de pasar ustedes por cualquier pueblo de mierda, la gente empezaba a cambiar. Después de que ustedes se marchaban, a la gente le dio por ciertas grandezas. Del almacén mudaron a la escuela. Allí tramaban con el maestro toda clase de locos proyectos. Hasta armaron un tablado con cortinas y luces y simulacros de papel. ¿Ve? Por ejemplo, hay como esos fragmentitos. Y ahí hay algo en relación al arte como conspiración constante para cambiar el mundo, ¿no? Me encanta. Que me pareció súper lindo. Y por último, una frasecita que dice, la vida de Haroldo Conti, que dice, la vida de un hombre es un miserable borrador, un puñadito de tristezas que cabe en unas cuantas líneas. Pero a veces
Así como hay años enteros de una larga y espesa oscuridad, un minuto de la vida de un hombre es una luz deslumbrante. Maravilloso. Hermoso. También dejar algo que es muy conocido, pero que sobre su escritorio hay una frase en latín antiguo que decía: este es mi lugar de combate y de aquí no me moveré. Para quienes son de Tandil, hay una muestra de Haroldo Conti hasta fines de mayo en la Facultad de Exactas en el campus universitario, así que si la quieren ir a recorrer. Y desde Gestos Erróneos seguimos preguntando dónde está Haroldo Conti. Yo me puedo comprometer con los changarines de la provincia de Buenos Aires o con los obreros de un obraje. Pero también me puedo comprometer con un tipo que está sufriendo de un cáncer, o de repente se pregunta qué sentido tiene la vida, que no es una cuestión política, evidentemente, pero que es una cuestión humana, con la misma profundidad y el mismo dolor, o tal vez más. ¿Se dan cuenta? Hay tanta gente que he conocido comprometida con un montón de rostros borrosos, con enormes humanidades por las cuales se matarían. Y son unos malditos con la madre, con la vieja, con la mujer, con todo lo demás. No puedo entender nunca eso. La actitud es moral es para todo, ¿verdad? Tirar por la borda el último intento, solo para ver si flota o se hunde. Saliste ya 1000 veces. Gestos erróneos. Un caníbal desdentado enseñando a balbucear. Dale que Muy bien, hemos ingresado a este bloque. Pisá el tema que te lo baja Spotify. Sí. Hemos ingresado a este último bloque de Gestos Erróneos. Muy felices de estar acá. Tengo que hacer la pregunta obligada de luego cuando volvemos de la lectura, que es ¿qué leíste y por qué, Palito? Boludo, te bailo y no me decís nada, boludo. Te bailé todo el tema así. No me dije, sí, muy sensual. Gracias. Leí un poema de Elvira Sastre. Estúpido y sensual Palito. Estúpido y sensual Palito. Leí un poema de Elvira Sastre. Es una frase que encontré hace muchísimo, la guardé, que dice tirar por la... Lo voy a leer de vuelta porque es cortito, total, no tenemos ningún problema, ¿no? Dice: tirar por la borda el último intento solo para ver si flota o se hunde. Me gustaba... Me gusta. Lo traje primero porque me gustaba la idea de jugársela y ver qué pasa, y no guardarte las ganas, y arriesgar un poco. Y ver qué pasa con el último intento. Sí, que es cosas que yo le noto mucho a gente que tengo cercana, pero que a mí me cuesta un poco más, y que a poquito digo, bueno, ya fue, voy y salto. Y bueno, a veces flota y a veces se hunde, dependiendo de la situación. Y después también porque fue una excusa para que Gaby pueda pasar una versión de Salando las Heridas de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, porque el domingo, cuando fue el Festival de las Cooperativas, tocó Rey Garufa, que es una banda que hace tributo a Los Redondos, que suena muy bien. Y yo recién les decía que mientras escucho esos temas en vivo, a veces descubro cosas que por ahí tienen que ver con la actualidad, y que incluso con Gaby, bueno, vos también cerca del final también hablábamos que todos los temas los leíamos en clave política. Y me di cuenta que en Salando las Heridas, en un momento dice la frase: tu lengua se derrite en modas de la rabia de hoy. Cuando enfermas con tanta gana, cerrás las filas del dolor. Y me gustaba muchísimo la idea me pareció muy actual el tu lengua se derrite en modas de la rabia de hoy, ¿no? Cómo está de moda la rabia y están todos ahí como derritiendo sus lenguas en ese espacio. Y me parecía tan actual que dije, no, esto es maravilloso. Y cuando hablábamos de que me tocaba a mí elegir este poema del tercer bloque y que me haya enganchado con un tema, busqué un poema que también ayude a poder pasar ese tema. Así que también Gaby me agradeció porque me dijo, bueno, qué bueno que ya vino con el tema. Pero nada, me pareció eso. Incluso creo que también habla un poco con lo que recién pasaba con Haroldo Conti, que cosas que dijo quizás siguen siendo actuales, ¿no? Ahí como aparece el pasado hablándonos constantemente de lo que estamos viviendo. Así que nada, por eso creo que también lo traje. Me encanta. Así que nada, eso, Dipa. Actualizando los redondos también. Actualizando los redondos. Podemos hacer un programa actualizando los redondos.
Vamos a los saludos. Dale, Dipo, Enviamos por favor. un saludo a Ediciones del Chapaleofú en el año de su aniversario número 29, ya que nació allá por 1996. Como ya sabes, esta editorial tandilense registrada en la Cámara Argentina del Libro está enteramente a tu disposición para consultas sobre tus futuros libros, corrección de estilo y demás. Siempre con la consigna libros para ser libres. Si querés comunicarte con Ediciones del Chapaleofú, escribí a nestordipaola@gmail.com. Y a modo de obsequio, para la maravillosa legión de radioescuchas de Gestos Erróneos, se complace en presentar el fragmento literario seleccionado para hoy. A ver, ¿qué Recta eligió en Néstor para esta calles. semana? Recta en calles y cega en diagonales, Tandil está a mis pies, en una hondura, cuadriculada por la agricultura, en un juego de luces y cristales. Si eres hermosa, oh Tandil, de día aumenta con la noche tu hermosura, mujer más bella, cuanto más sombría. Fragmento del poema A Tandil de de Baldomero Fernández Moreno, escrito en su visita a Tandil en el año 1940. Mirá qué Poemazo de Baldomero Fernández Moreno, yo conozco del chico porque mi viejo es historiador y lo leía. se ha dedicado. Y lo he escuchado en distintas lecturas, pero poemazo, recta en calles y cega en diagonales. Para mí empezaba así, claro, está recta. Fue como darme cuenta de que sí, no tiene diagonales, boludo, está ciega en diagonal. Maravilloso. Así que un poema de Baldomero Fernández Moreno, nunca invitado a este programa, que podría ser invitado ¿Lo tranquilamente. podemos invitar? ¿Vos decís? A nuestra querida ciudad de Tandil. Bueno, y si vos decís que estamos para invitarlo, ¿lo invitamos? Sí. Hoy también escuché algo, el otro día también nombramos un poeta. Bueno, tenemos que ponernos Sí. a pensar los próximos A anotarlos. poetas invitados, porque si no, nos van a quedar afuera. Totalmente. Bueno, vamos a mandar saludos a absolutamente nadie. Porque, no, mentira. No, a Georgina, nuestra única. A Yor, oyente. que participó de este poemario 166, es parte de la cooperativa Mínimo Vital y Móvil. Le puso Y voz a uno de los poemas. Le puso voz a uno de los poemas, así que escúchenlo al poemario. Y como siempre, lo voy a decir en este Decilo. momento, te Decilo. tira correcciones cuando estamos en el aire. Me tira correcciones cuando estamos en el aire. Así que yo no me equivoco, Georgina. Simplemente tengo deslices hipnóticos hacia mundos paralelos. Unos amigos tienen una banda de música instrumental, Proyecto Varsovia. Sí. Y ellos, viste que se habla del pifie, que están tocando y pifian. Y ellos dicen que no son pifies, son arreglos diferentes a los originales. Claro, tal cual. Bueno, yo les llamo deslices sinópticos a mundos paralelos. Claro. No son equivocaciones. Así que ¿cómo es el...? deslices hipnóticos a mundos paralelos. Me encanta, parece Sí. nombre de libro incluso. ¿De libro o de banda indie? Y banda indie. le falta algo como barriletes o, Sí. o algo así. O policías motorizados. Sí. Así que bueno, eso. Tengo deslices hipnóticos a mundos paralelos. Y Georgina es una gran oyente de este programa. Así que nada, le mandamos un fuerte abrazo que nos escucha desde la radio todos los miércoles. Así que bueno, el único saludo que tenemos hoy. Y Sí. nos vamos Marcos a también nos escribió, le mandamos un abrazo que nos sintonizó al final porque llegó tarde a la casa, así que también vale decirlo. Sabemos que Néstor también nos está escuchando, sabemos que Hernán también nos está escuchando, sabemos que hay otra gente escuchándonos. Quienes nos escuchan también cada tanto pueden Néstor levantar Kirchner, la masa. ¿decís? Sí, Néstor Kirchner de otros lugares siempre nos escucha. Bien. Así que nada, por eso le agradecemos mucho. Te Y toca también Juan cerrar, Domingo, Nico. Juan Domingo también. Te- Bueno, Chau. sí, nos vamos. Quienes llevamos adelante este programa todos los miércoles somos Gabriel César desde los controles, Palito Ledesma de la conducción Hasta y luego. el otro conductor soy yo, Facundo Di Paola. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas.